Y vamos a cambiar el tema 8 con 8 minutos. Vamos a conversar con la ministra de Trabajo, la señora Silvia Cáceres, a quien damos la bienvenida. Señora Cáceres, buenos días. Buenos días, Federico, Verónica. Bueno, un gusto recibirla y queríamos preguntarle, sabemos que usted va a tener una reunión con representantes de los trabajadores del Consejo Nacional de Trabajo y queríamos saber cuáles son las perspectivas frente a la situación de tantas empresas que no están vendiendo ni pudiendo hacer sus procesos productivos. Sí, gracias por la invitación. Con relación a la primera parte de la pregunta, lamentablemente el día de ayer en la noche las centrales sindicales comunicaron que no podrían participar el día de hoy, que necesitaban más tiempo, que esperaban que la sesión se pueda realizar el día miércoles. Es una respuesta que el día de hoy voy a dar cuenta al Consejo de Ministros. Como ustedes saben, el Consejo fue convocado de urgencia el sábado pasado. Las medidas que tenemos que aprobar tienen un marco de crisis sanitaria con impacto económico que queremos mitigar y el Consejo de Ministros y principalmente nuestras principales autoridades ya tomarán las cartas en el asunto. Con relación a la segunda parte de la pregunta, esta es una crisis sanitaria global y los empleos se están viendo afectados en todo el mundo. Los países están tomando medidas y nuestro Perú no se puede quedar atrás en la previsión de cualquier aspecto que pueda mitigar el efecto de la crisis sanitaria en el empleo. En primer lugar, se han emitido un conjunto de medidas de carácter económico tributario. Como todos sabemos, hay un conjunto de obligaciones que los empresarios estaban obligados a honrar en esta primera parte del año que han quedado prorrogadas. De la misma manera, la inyección de recursos para financiar o subsidiar la planilla. Cuando estamos ante empresas que tienen trabajadores que ganan hasta 1.500 soles, ese subsidio es del orden del 35%. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que los empresarios puedan tener liquidez y puedan asumir el pago de la planilla. Más adelante lo que hemos previsto fue la posibilidad de modificar las jornadas de trabajo para ajustar los tiempos, sobre todo en aquellas actividades que no están paralizadas, que no están suspendidas, pero la cuarentena se sigue prorrogando. Los efectos sobre los empleos también están en alto riesgo y el Consejo de Ministros ha empezado a discutir medidas que tienen que ver con preservar el empleo en un primer lugar. Esa es la consigna, esa es la premisa de trabajo y sobre esa base todas las medidas que vamos a ir discutiendo y aprobando esperamos que coadyuven a que las decisiones empresariales vayan por un firme compromiso para seguir apostando por el Perú en un clima de confianza y sobre todo preservando empleos. Sí, ¿y cómo es que, cuáles son las propuestas del Ejecutivo, ministra? Porque se ha hablado mucho y se ha ido cambiando, ¿no es cierto?, conforme pasaban las semanas, sobre qué va a suceder con los trabajadores, por lo menos estas semanas, ¿no? Las 2 primeras semanas de la cuarentena se decía que no podía tomarse estas 2 semanas en un inicio como fueran vacaciones, porque los trabajadores no es que están en su casa porque quieren y no pueden ir a donde quieran. Pero después, conforme ha ido avanzando esto, imaginamos también los datos, la información del propio Ejecutivo que iba obteniendo, ya ahora sí se permite que sea tomado como si fueran vacaciones. ¿Podría de repente, por favor, explicarnos más detalles sobre esto? Sí, las medidas que estamos trabajando y que en Consejo se han discutido, en un primer lugar abren el abanico de posibilidades al acuerdo entre empresarios y trabajadores. Y cuando hablamos del abanico de posibilidades, hablamos del supuesto que tú detallas. Las vacaciones son un derecho de los trabajadores que se reservan para cuando, con acuerdo del empleador o por disposición del empleador, se usen en alguna parte, en algún momento del año. Esta situación no va a ser posible por la fuerza de los hechos, como lo he dicho en algún momento, porque si bien la emergencia sanitaria no le permite a los trabajadores hacer uso de sus vacaciones, también es cierto que estamos en un contexto de crisis y tenemos que abrir todas las posibilidades para que el trabajador mantenga su empleo y el empleador haga viable también su negocio, su emprendimiento, su iniciativa. Entonces la posibilidad de compensar con vacaciones los próximos días está abierta. Está abierta la posibilidad de que si tienen algún derecho, bono, pendiente de pago, estos días puedan compensar también esos derechos sin afectar lo fundamental de la relación de trabajo, que es la contraprestación. Y también, si es que se redujeran las jornadas de trabajo, esto podría tener también como contrapartida la posibilidad de reducir los salarios, pero todo en un clima de diálogo en un primer lugar. La idea es preservar los empleos. Claro. En una segunda parte, excepcionalmente, si esto no fuera posible, si es que las empresas no tuvieran la liquidez necesaria,
si es que no media un acuerdo con los trabajadores, y aquí juegan un rol fundamental las organizaciones de trabajadores. Por eso era importantísimo mantenerlas informadas a las organizaciones de trabajadores que representan a los más vulnerables sobre cuáles son las implicancias que se avisoran en las próximas semanas y meses. Si esto no fuera posible, de manera excepcional, estamos contemplando la posibilidad de la famosa suspensión perfecta de labores, pero no es... Exacto, pero no es una suspensión perfecta típica, esa que estaba prevista o está prevista todavía en el marco legal aprobado en la década de los 90. Es una suspensión que viene acompañada de un apoyo, ya sea de parte de los empleadores, inyectando liquidez a los trabajadores durante este tiempo, liberando algunos conceptos como la compensación por tiempo de servicios. El presidente de la República en su momento también adelantó que podría evaluarse poder disponer de parte de los fondos de las AFPs para estos trabajadores que se encuentran en especial vulnerabilidad, no los que mantienen sus ingresos, no los que mantienen sus relaciones de trabajo, sino aquellos que pueden verse afectados por una suspensión perfecta. Y por si eso no fuera suficiente, porque claramente en nuestro mercado de trabajo hay trabajadores que ganan lo mínimo y no les permite tampoco tener una capacidad de ahorro. En esos supuestos, el Estado pone su contribución a efectos de que ningún trabajador en situación de vulnerabilidad se pueda quedar expuesto a no tener ingresos y a no tener la posibilidad de subvencionar a su familia. Exactamente, ¿de qué forma es ese último apoyo del Estado del que está hablando usted? No solamente hablamos del pago de la porción para salud o CTS, ¿hablamos de subsidio directo también para el sueldo? Exactamente, así como hemos previsto bonos para la población en extrema pobreza, para hogares que tienen trabajadores independientes y que está en curso ese bono, ustedes saben, está a cargo de Trabaja Perú, de mi despacho, también se ha previsto un subsidio que podríamos denominar un bono para que aquellos trabajadores, en particular aquellos cuyo régimen de trabajo, cuyo régimen contractual no prevé el pago de compensación por tiempo de servicios, como el régimen de la microempresa, puedan tener este apoyo del Estado de manera directa. Y de manera complementaria, porque sabemos muy bien que quien no tiene ingresos no puede aportar a la seguridad social y por lo tanto existe el riesgo de que se suspenda las atenciones de salud, también el Estado está previendo garantizar el periodo que se denomina latencia a efectos de que durante la suspensión de la relación de trabajo ni el trabajador ni su familia se puedan ver desprotegidos en cuanto se refiere a las atenciones de salud. ¿Pero significa un pago a salud directamente de parte del Estado o simplemente se le pide a salud que estire la cobranza? No, el Estado se compromete a inyectar recursos a la seguridad social porque el patrimonio de la seguridad social reviste intangibilidad y autonomía. Y además requiere en este momento de recursos. Claro, es fundamental ministra, y lo hemos venido dotando, ¿no?, de recursos para esta ¿Qué es exactamente la suspensión perfecta de labores? De repente puede explicarnos, porque claro, usted hablaba algo de los 90 y han pasado muchos años desde entonces y en una situación ahora es distinta, ¿no? ¿Cómo es que tendría que darse y en qué circunstancias? La suspensión perfecta de labores es una forma de preservar los empleos que está prevista en todas las legislaciones laborales del mundo. Esta no es una figura especial ni que se esté creando en esta ocasión. Ya existía, como les decía, en la década del 90 y consiste en un acuerdo entre la empresa y el trabajador para que durante un periodo determinado no se puedan realizar las actividades laborales ordinarias y el empleador suspende su obligación de pagar las remuneraciones que podrían haber correspondido si es que la relación y las actividades se mantenían. Esta es una figura que está contemplada, como digo, tiempo atrás, pero que no tiene o no estaba prevista todas estas condicionalidades que en esta situación de crisis son importantes. Lo que hemos dicho es que la vulnerabilidad de los trabajadores no puede merecer la indiferencia del Estado. En ese sentido, hay condiciones para que esa suspensión perfecta pueda aprobarse o pueda disponerse por el empleador. Por eso decía, en una primera parte tenemos... Hemos suspendido la señal. Vamos a tratar de recuperarla y bueno, le agradecemos a la ministra haber conversado con nosotros. Había varias preguntas que se quedaron en el tintero. Pero ahora vamos con Jessica Roca. Sí, ¿recuperamos la comunicación? Hola. Sí, estoy en línea. Sí, ahora perfecto, sí. Ahora estamos. Les escucho, sí. Sí, queríamos saber si ustedes tienen los cálculos
de cuántos puestos de trabajo se podrían acoger a esta suspensión perfecta de labores y también si tienen escenarios sobre despidos de trabajadores. Todavía no tenemos una idea clara de cuántas empresas pudiesen acogerse, porque también vale señalar que como gobierno hemos adoptado un conjunto de medidas para inyectar liquidez a las empresas y que no se prive o no se corte la cadena de pagos. Cuando hablamos del subsidio a la planilla del orden del 35%, cuando hablamos del diferimiento de las obligaciones tributarias, cuando hemos fortalecido el Fondo Crecer para financiar a las microempresas y más recientemente con el Plan Reactiva Perú, todo esto forma parte de un conjunto de medidas que tienen que generar un efecto en las empresas, una respuesta a las empresas. En el caso, por ejemplo, del subsidio a la planilla, ¿cuántas empresas se han acogido a esta modalidad? Estamos hablando de más de 200.000 empresas, casi 300.000 empresas. Entonces, vamos a hacer el seguimiento de esas empresas para ver cuál es el comportamiento de la planilla y si esos ingresos que están recibiendo en mérito del subsidio están destinándose al pago de la misma. Los escenarios son de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Todos los consejos de ministros, mis titulares, los colegas, mejor dicho, de los sectores productivos dan cuenta de cuál es el nivel de afectación o probable afectación que nos espera en las próximas semanas y el impacto en la economía en general y cómo nuestro Producto Bruto Interno también puede verse afectado, y sobre esa base se van tomando decisiones paulatinamente, progresivamente. Esta primera etapa de la cuarentena ha sido una etapa eminentemente intuitiva desde el punto de vista de procurar que los trabajadores no se queden sin ingresos. Estamos agotando todas las vías posibles, como ustedes lo pueden constatar, con decretos de urgencia que se aprueban sucesivamente, y vamos a seguir en esa línea. Los más vulnerables no se van a ver afectados. El Ministerio de Trabajo no va a alentar ni facilitar los ceses colectivos. Estos, cuando tengamos ante la vista situaciones críticas, se van a verificar si estas situaciones justifican o no ceses colectivos, pero el Ministerio ni los va a alentar, ni los va a facilitar, ni van a ser de carácter automático. Quiero dar esa tranquilidad a los trabajadores. Muy bien, muchas gracias, ministra, por las precisiones, y vamos a estar, como usted dice, viendo día a día, paso a paso, lo que va sucediendo, porque la situación es sumamente crítica, porque no solo es el Perú, sino es el mundo entero. Entonces no podemos ni siquiera recurrir al exterior para ayudarnos, para vender, para tener ingresos. Es una situación muy difícil. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto.